Hola amigos y bienvenidos a este su programa Donde Dios llora. La desigualdad social, la pobreza extrema de unos y la riqueza excesiva de otros es la fuente de muchos problemas sociales. Ha provocado también algunas respuestas equivocadas, a veces con desastrosas consecuencias. ¿Qué dice la Iglesia de todo ello? ¿Yo qué debo hacer? El padre Anderson Machado Alves, que es de la diócesis de Petrópolis, Brasil, nos acompaña hoy en el programa para hablarnos un poco de estos temas y aclarar algunas de estas ideas. Padre Anderson, bienvenido al programa. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación por estar aquí y esperamos esclarecer algunos de esos problemas, de esas cuestiones, ¿no? Padre Anderson, vamos a comenzar con lo básico. ¿Usted por qué se decidió a ser sacerdote? Bueno, creo que siempre es un misterio, ¿no? La vocación, ¿no? Siempre es un llamado de Dios que no sabemos bien explicar, ¿no? Pero que vemos que es algo que da sentido a toda nuestra vida, ¿no? Y después, cuando llegamos al sacerdocio, vemos que es aquello que nos completa, ¿no? Que nos da realmente la alegría todos los días, ¿no? Entonces, solo puedo agradecer a Dios, ¿no? Por la vocación, ¿no? Y sabiendo siempre que es un misterio y al mismo tiempo es una responsabilidad, ¿no? Y si hablamos de la desigualdad social, padre, ¿existe esa desigualdad en Brasil? Sí, existe, es muy acentuada, ¿no? Por ejemplo, tenemos los datos del Banco Mundial que dicen que 10%, los 10% más ricos del país tienen más de 45% de las riquezas. Y los 10% más pobres tienen menos de 1% de las riquezas, ¿no? Esos son datos del año 2009, ¿no? Sí. Entonces, hay muchas diferencias sociales, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones que uno ve, vamos a decir, en la vida cotidiana? ¿Dónde vemos esta pobreza, esta desigualdad social? Principalmente en las ciudades grandes, donde en poco espacio se encuentra áreas muy ricas y después áreas muy cercanas que son muy pobres, ¿no? Gente muy pobre realmente, ¿no? Entonces, esa es una injusticia grave, ¿no? Y uno diría, bueno, es que América Latina es muy católica, por tanto, la Iglesia Católica dice que, bueno, simplemente es un hecho, es así, está bien, está mal. ¿Qué dice la Iglesia ante esta clarísima y creciente, incluso, desigualdad social? Primera cosa, ¿no? Que la Iglesia no se mueve por las estadísticas, ¿no? Es verdad que dicen las estadísticas que son más del 70% de la población católica en Brasil, ¿no? Se dicen católicos. Pero como dice también el Papa en su último libro, ¿no? Muchos que parecen que están en la iglesia, en verdad están fuera, ¿no? Y muchos que parecen que están fuera, en verdad están dentro, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia, ¿no? Hay mucha gente que se dice cristianos, pero dicen por tradición y no realmente en la práctica, ¿no? Entonces, hay esa diferencia, ¿no? Y después, podemos decir también que la iglesia es la que más hace trabajos para combater la desigualdad social en Brasil, ¿no? Es una cosa que vemos todos los días, ¿no? Yo veo especialmente en tres áreas, ¿no? La primera es las ayudas más urgentes, ¿no? Necesidades más graves de la gente, ¿no? Entonces, hay muchos trabajos de la iglesia en ese aspecto, especialmente en los hospitales en países, la gran mayoría son hospitales católicos, después las escuelas por los bombinos, y después un grande trabajo social que hay en Brasil, que es la pastoral de los niños, que atiende todos los años más de 2 millones de niños, ¿no? Es muy interesante lo que usted dice, que aunque muchos se dicen cristianos, en realidad no viven como tal. Pero por tanto, podemos decir que la Iglesia sí dice que esta desigualdad social es algo malo, algo que no debe ser así. Sí, seguramente, ¿no? He leído el documento de Medellín, ¿no? Que es el primer grande documento que habla de la pobreza, ¿no? Y la primera cosa que dice es, la pobreza en cuanto tal es un mal, ¿no? Es un mal, es tal un mal, cual. Sí, es la primera afirmación del documento de Medellín, ¿no? Y debe ser combatida esa pobreza extrema, ¿no? Que lleva millones de personas a la miseria, ¿no? Debe ser combatida. ¿Y cómo?
como con la solidaridad, especialmente con la solidaridad, ¿no? ¿Puedo yo ser indiferente ante la pobreza? Es decir, yo estoy bien, yo no estoy haciendo ningún mal, que es muy posible, que las personas no hagan ningún mal, no hacen daño a nadie, por tanto, a mí déjenme en paz. ¿Esa es una respuesta lícita para un cristiano? ¿Se puede responder así? No, es imposible, ¿no? Porque el amor verso Dios nos lleva naturalmente al amor al prójimo, ¿no? Entonces, es una cosa natural, tenemos que tener esa respuesta diaria, ¿no? Entonces, el trabajo de los cristianos está en esas primeras asistencias urgentes, después en la educación, ¿no? Que comienza con las familias, ¿no? El problema más grave del Brasil no es la pobreza, pero es la destrucción de las familias, ¿no? Ese es el problema, ese es el origen de los problemas sociales, porque la familia está siendo atacada y destruida. Si tuviéramos que señalar cuáles son algunas de las causas de la pobreza, porque a veces dice uno, bueno, llevamos tantos años con países en desarrollo, ¿cuándo se van a ver desarrollados supuestamente? ¿Cuáles son las causas que hacen que esa pobreza sigue y sigue y sigue? Una de esas desigualdades, ¿no? Que esos que tienen, digamos, la dirección del país, ¿no? Tienen muchas riquezas. Brasil ahora está entre las 10 mayores economías del mundo, ¿no? Es muy rico, ¿no? Muchos recursos. Hay muchos recursos, claro. Sí. No hay necesidad de haber tantos pobres, ¿no? Porque hay dinero, ¿no? Entonces, pero cuando hay el egoísmo, entonces ese es un problema, ¿no? Que no es un problema porque son cristianos, pero es un problema porque no son realmente cristianos, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Porque el egoísmo es la primera causa. Es la primera causa de la desigualdad, sí. Y después hay otro problema que es también el problema agrícola, ¿no? Porque al inicio Brasil digamos, las riquezas venían por el campo, ¿no? Pero ahora con los problemas que la modernidad, ¿no? Entonces el campo no hay necesidad más de tener ahí 1000 personas trabajando, claro. Con 2 máquinas se hace trabajo de 100 personas, ¿no? Entonces eso causó un grande problema en el país que muchos han tenido de salir del campo para ir a las ciudades grandes. Las grandes ciudades, sí. Claro. Y ahí no hay trabajo para todos, ¿no? No hay división de trabajo, ¿no? Y después la gente que hay los campos, las tierras, son muy ricos, ¿no? Porque exportan mucho, ¿no? Pero claro. Lo que hacen son las máquinas, ¿no? Que trabajan realmente son las... Entonces se reducen los costos y se aumenta la riqueza, pero no se distribuye esta riqueza. Exactamente. Usted hablaba de la familia. Los problemas sociales se originan también en gran parte de la familia. Podemos, por tanto, también decir que una familia rota es causa de problemas sociales y también de pobreza. Sí, muchas veces, ¿no? Problema de las grandes ciudades donde tienen los niños por las calles. ¿Por qué? Porque no tienen una familia que los acoge muchas veces, no siempre, ¿no? Entonces, comienza con la familia, la destrucción del padre y de la madre, ¿no? Entonces, muchos tienen esos problemas, ¿no? Después el problema de las drogas actuales, ¿no? El problema de las drogas, del alcohol. Y después el problema de la falta de esperanza, ¿no? Porque muchos jóvenes, hay muchos jóvenes en Brasil, pero falta de esperanza porque a veces no tienen trabajo, no tienen cómo seguir adelante, ¿no? Entonces, las opciones más inmediatas son esas, ¿no? La droga, la diversión, la sexualidad vivida como de una manera superficial, de una manera que solo hace daño a las personas, ¿no? Y que les hace incapaz también de después formar una familia, ¿no? Claro. Y de hecho, vamos a hablar también de esto. Hemos hablado de algunas de las causas de la pobreza y usted ya señaló algunas de las consecuencias cuando esta pobreza, vamos a decirla, endémica, no es atendida. ¿Cuáles son algunos de los frutos que podemos ver cuando no hay una atención a esta pobreza? Por ejemplo, ¿se ve el crimen organizado? ¿Ese tipo de consecuencias en Brasil existen? Sí, infelizmente sí. Hay muchas cosas de crimes organizados, especialmente de narcotráfico, ¿no? Okay. Muchos jóvenes entran en esa vida a veces por falta de opción, porque claro. No tienen trabajo, quieren seguir adelante, ¿no? con un poco para sobrevivir, ¿no? Y allí hay la opción de trabajo más o menos fácil, ¿no? Y que dá mucho claro. Dinero, ¿no? Pero también hay otras cosas graves que son la prostitución, claro. Pero también, digamos, que es un trabajo esclavo muchas veces, ¿no? Muchas personas que les ofrecen trabajo fácil en Europa, ¿no?
e vêm na Europa, não? E chegam aqui e também são escravas com prostituição aqui, não? Com trabalho escravo, não? O problema com os niños, ¿no? de la prostitución, digamos, la pedofilia con los niños, que también hay ese problema de la esclavitud, del turismo sexual. Sí, sí. Exactamente, el famoso turismo sexual, que es una aberración. Pero es importante lo que dice Padre, porque ahí se ve también muy claramente que es imposible ser indiferente ante la pobreza, porque se engendran una serie de miserias humanas que son gravemente contrarias al Evangelio, ¿no? Gravemente contrarias. Ahora, vamos a ver, por una parte decimos que la Iglesia está de acuerdo que la pobreza es un problema, es un mal, que tenemos una responsabilidad hacia la solidaridad y a ayudar al prójimo. Uno podría decir, a nivel político, el marxismo, es decir, el comunismo, pues ofrece una respuesta a esto, es decir, tomamos la riqueza y la distribuimos a fuerzas con el Estado que gobierna y controla todas las instancias. ¿Esta es una respuesta correcta? ¿Puede ser una respuesta correcta, compatible con el cristianismo? De ninguna manera, ¿no? Digamos, hay cosas que pueden ser consideradas buenas. Por ejemplo, la idea de progreso, ¿no? Del comunismo es una cosa que hay un origen cristiano, ¿no? Es muy bien, tenemos que progredir, que hacer el país crecer, las familias tienen que crecer, ¿no? Yo me acuerdo siempre una afirmación de un teólogo del último siglo que decía que no es pecado amar el mundo, pecado es idolatrar el mundo, ¿no? Entonces, se puede trabajar, crear riquezas, se puede y se debe, ¿no? Es una obligación para las familias, para todos, ¿no? El comunismo, entonces, hay ese aspecto positivo, ¿no? De colocar progreso, ¿no? Distribuir riqueza. Sí. Eso en sí es positivo. En sí es positivo, ¿no? Cuando dice debe haber una igualdad en los bienes para todos, eso es una cosa positiva, ¿no? Pero al mismo tiempo hay muchos problemas. El principal de todos, como decía Papa Juan Pablo II, es el ateísmo, ¿no? El principal problema del comunismo es que crea una miseria mucho más grande, ¿no? Que es la miseria del corazón humano, ¿no? Claro. La miseria porque quieren se afirmar con una sociedad perfecta, pero sin Dios, ¿no? Entonces no es la solución. Y también es muy importante señalar que dentro del comunismo y de las, vamos a decir, las ideologías radicales inspiradas en el socialismo, es donde más abusos de derechos humanos ha habido, de forma más sistemática y en escala masiva. Al mismo tiempo, hay muchas cosas negativas en el capitalismo y en el liberalismo. Cosas negativas, por ejemplo, digamos, una cosa en general que hay las dos ideologías, ¿no? Es, dice el Papa, una visión limitada de la realidad. ¿Qué cosa es la realidad? Solamente aquello que podemos ver y tocar, ¿no? Ese es un problema común a los dos. Después, un problema común a los dos es la falta del aspecto ético, ¿no? Dicen, creamos estructuras perfectas y después que fueron creadas funcionarán perfectamente, no tenemos más problemas y sin necesidad de una respuesta personal de la persona, ¿no? De una respuesta ética personal. Eso es falso, ¿no? Para los dos esquemas, ¿no? El hombre siempre tiene que responder por sus actos, ¿no? Delante de la sociedad y delante de Dios, ¿no? Entonces, el aspecto ético es intrínseco en toda la vida social, ¿no? Y después, la abertura a la realidad. La realidad no es solamente eso que vemos, que se puede tocar. Sí, pero el hombre es mucho más do que eso, ¿no? Entonces, en ese aspecto, los dos tienen problemas. Al mismo tiempo que tienen aspectos positivos, pero tienen problemas. ¿Cuál es el criterio, otra vez, fundamental que la Iglesia, cuál es el valor que la Iglesia busca al atender el tema aquí, en este caso, de la pobreza, de la igualdad social? ¿Cuál es el criterio fundamental al cual se refiere la Iglesia? Sí, bueno, yo creo que el criterio fundamental es la centralidad de la persona humana, ¿no? Esas dos visiones opuestas tienen la misma origen, que es no ver la realidad de la persona humana como en su todo, ¿no? Y tanto el capitalismo como el comunismo pueden pecar gravemente en estos campos, de usar al hombre como algo que se usa. Sí, es un medio, ¿no? Para sus fines, ¿no? Entonces, la centralidad de la doctrina de la Iglesia es la centralidad de la persona, ¿no? La persona debe estar en el centro de la vida social, de la economía, de las ciencias, del trabajo, de todo, ¿no? Una otra cosa que dijo el Papa también a los jóvenes en Brasil, con su última visita, es, para no caer en las ideologías, tenemos que buscar
santificar nuestro trabajo cotidiano, ¿no? El trabajo es un medio de santificación. Tenemos que procurar hacerlo bien, ¿no? Eso es servir a Dios, eso es servir a la sociedad, eso es servir a la familia, ¿no? Buscar hacerlo bien. Y así no caeremos en ideologías fáciles, ¿no? Pero el trabajo como ocasión del encuentro con Dios. En Brasil creció con mucha fuerza la teología de la liberación. ¿Esto es algo aceptado por la Iglesia? ¿La teología de la liberación es una opción válida, lícita, posible? Sí, bueno, tenemos que discernir porque hay muchas teologías de la liberación, ¿no? Pero una cosa, algunos puntos podemos identificar, ¿no? Como principales, ¿no? Primero es la falta de fe en la divinidad de Cristo, ¿no? Ese es un gran problema. Ese es un gran problema, ¿no? El cristianismo sin Cristo, ¿qué es, no? Entonces, esa es falsificación de la realidad, ¿no? Queremos hacer una sociedad perfecta, ¿no? Con división de bienes, pero sin Cristo, sin fe. Entonces, ese es un problema, ¿no? Falta de fe. Después, la falta de fe en la inspiración de los textos bíblicos también. Ese es un grave problema, ¿no? De la teología de liberación. O sea, ¿no? La palabra de Dios ya no es palabra de Dios, sino simplemente palabra de otros hombres. Sí, es algo muerto, ¿no? Es algo que estudiamos como una manera de hacer arqueología, ¿no? Que dice esos textos antiguos aquí. Y no es un encuentro personal con Dios que está allí y nos habla. No es una palabra viva, por tanto. Exacto, sí. Ok, pues entonces, es otro grave problema. Ese es otro grave problema, ¿no? Y bueno, y actualmente la teología de la liberación, bueno, al inicio tenía ese aspecto de cercanía con las ideas socialistas. La teología de liberación hoy es una síntesis de ideologías. Teología, por ejemplo, ecologismo, teología era la ideología de gender, ¿no? De género, la ideología de feminismo radical, digamos, se dice la teología feminista, después la teología indigenista, ¿no? Que es también una... Es interesante porque todos otra vez son puntos que son incluso lícitos y válidos, pero llevadas al extremo y sin la divinidad de Cristo, sin la redención del hombre como lo central, pierde su... Exacto. Me acuerdo siempre que lo que decía Chesterton. Chesterton decía, la ideología es una verdad transformada en locura, ¿no? Entonces, es eso que vemos, ¿no? Usan ideas buenas, justas, pero quieren transformar toda la realidad a partir de aquella idea parcial y no a partir de Cristo, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Si no hay fe en Cristo, si no hay esa visión de la realidad como una realidad trascendente que da sentido a la vida social de cada día, ¿no? Si no hay eso, falta el principal, ¿no? Es interesante notar la opción preferencial por los pobres que ha vuelto a definir varias veces la Iglesia. ¿Cómo vemos esto también en relación con los nuevos movimientos? ¿Cómo vive hoy en día la Iglesia esta opción preferencial por los pobres? Sí, bueno, esa expresión también viene por primera vez del documento de Medellín, ¿no? Que quiere decir opción preferencial porque no es opción exclusiva, ¿no? Por los pobres, ¿no? El sentido de los pobres es un sentido bíblico, ¿sabes? Desde el primer documento está muy claro el sentido bíblico. Los pobres son aquellos que eran llamados los pobres de Yahvé del Antiguo Testamento, que son los humildes, aquellos que no tienen defensa y aquellos que ponen la su confianza en Dios. Y los pobres son también aquellos que buscan vivir las bienaventuranzas, ¿no? Esos son los pobres, ¿no? Y como respuesta más concreta actualmente están los nuevos movimientos que tienen los dos aspectos, ¿no? Primero, una vida espiritual muy intensa, ¿no? Una vida de intimidad, de unión con Cristo, que es en los sacramentos, en la palabra de Dios, y al mismo tiempo un reflejo social muy importante, ¿no? Es que no puede faltar ninguna de las dos realidades. Sin vida de oración no puede haber una vida de misión auténtica. Sí, y esa es la respuesta que vemos hoy en la Iglesia en América Latina y especialmente, bueno, puedo decir en Brasil, ¿no? Hay una vida, especialmente de los jóvenes, como con los nuevos movimientos, mueve mucho a los jóvenes para esos dos aspectos, ¿no? Fidelidad muy grande al Papa, al Magisterio, y al mismo tiempo, digamos, a Cristo, ¿no? Porque reconoce la palabra de Cristo ahí, y después una preocupación muy importante por el prójimo, ¿no? por la necesidad. Y lo bonito también es que en estos movimientos están tanto las personas con muchos recursos como las personas que no tienen muchos recursos, que se juntan en una oración y en una misión concreta. Padre, ¿qué puedo hacer yo como seglar, por tanto? Dijimos la formación de la conciencia. ¿Qué puedo hacer yo para hacer algo para contrarrestar la pobreza? ¿Qué me toca a mí hacer? Digamos, nos cabe
primeiro de tudo, nos cabe rezar muito, não? Porque, digamos, esses que têm muitos recursos, não? Que também podem se converter, não? Então, claro, não há problema se a pessoa é rica e cristiana, não? Se pode ser rico e fazer muito bem com a los pobres, digamos, com a solidariedade e também com a promoção humana. Não é paternalismo, não se pide paternalismo, não? Dar dinheiro à gente, pero que se dá trabalho, que se dá oportunidade, que se dá maneira para as pessoas se formarem, estudarem bem, terem uma boa profissão que possa trabalhar e produzir mais riquezas. Então, não é uma luta de classes, mas é uma cooperação entre as classes, não? Então, os mais ricos têm uma grande responsabilidade. Os mais pobres também, não, tem a sua, digamos, a grande força de trabalho, não tem que responder personalmente, não? Então, podemos fazer isso, não podemos rezar, podemos ajudar na educação dos mais jovens, não? Para que se crie essa mentalidade, não de egoísmo, mas de capacidade de renúncia, capacidade de donar-se ao próximo, não? De ajudar aqueles que têm mais necessidades, não? Eu sempre me acordo de uma belíssima homilia de Santo Agostinho, não? Que ele comenta aquele texto de Rico e Pulón e de Lázaro, não? Então, que se morrem os dois e vai Lázaro ao paraíso e Rico ao inferno, não? Então, comenta Santo Agostinho, bueno, parece uma coisa muito simples, não? Os pobres vão ao paraíso e os ricos vão ao inferno, não? Te parece muito sencillo. É muito sencillo, não? Pero disse Santo Agostinho, por isso é uma leitura superficial do texto bíblico, não está entendendo bem o que diz o texto, não? Jesus chama o paraíso o seno de Abraão, não? Lázaro vai para o seno de Abraão. E que coisa é o seno de Abraão? Abraão, quem era Abraão, não? E disse, guardando o Antigo Testamento, Abraão era um homem muito rico em bens, não? Tinha muitos bens materiais, pero tinha a sua grande riqueza, que era Deus, não? Tinha fé, não? Então, que é o cielo, não? O cielo é onde estão juntos rico Abraão e pobre Lázaro, não? Porque não é uma questão de bens na terra, é uma questão de viver com confiança em Deus, não? Viver abertos a Deus. Aqueles que amam a Deus e, por tanto, têm que amar e amam a seu irmão, a seu prójimo. Exatamente. Essa é a resposta aos problemas sociais, não? Digamos, o problema era pensar que cambiando as estruturas cambiaremos toda a sociedade. O problema não é esse. O problema é cambiar em primeiro lugar, não? Eu devo cambiar. Eu devo cambiar meu coração. Exatamente. Eu devo ser mais cristiano. Devo seguir mais de cerca a Jesus Cristo, não? E depois, Jesus Cristo, como vivia, não? Tinha seus apóstolos pobres, muito pobres, mas também tinha Zaqueu, não? Que era um homem muito rico. Depois, José de Arimateia, que era um homem muito rico, não? Pero viviam para Cristo, não? Essa é a coisa, não? A grande riqueza é Cristo, não? O Papa também ha dito quando em sua viagem, não? A opção preferencial pelos pobres está implícita em la fé cristológica, não? Está inserida na fé cristológica, não? Significa abrir-se a Deus, não? Viver com Deus, não? E quando se abre a Deus, se vive com Deus, se vive também para os demás. Padre Anderson Machado Alves, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y esas reflexiones hermosísimas sobre lo que enseña la Iglesia. Muchas gracias a vosotros, que agradezco tanto y también estaremos siempre rezando por vuestro trabajo y por la Iglesia en todo el mundo, ¿no? Muchas gracias. Y amigos, también muchas gracias por habernos acompañado en este su programa Donde Dios Llora. Si tienen inquietud de querer hacer algo, de querer ayudar a la iglesia pobre, perseguida, la iglesia que sufre, la iglesia que está en misión en cualquier parte del mundo, vean la información de contacto al final del programa en su pantalla y comuníquense con nosotros. Con mucho gusto los atenderemos. Gracias por habernos acompañado, que Dios les bendiga y, si Dios quiere, nos vemos la semana que viene.